Hello amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal ROTP y en esta ocasión con un video tutorial sobre usuarios, grupos y permisos. Es un tema bien importante y bien curioso en el ámbito de la administración. Entonces vamos a abrir nuestro virtualizador. De antemano tenemos un pequeño archivo acá que se llama chmod, que vamos a ver su uso posterior al video. Mientras tanto vamos a dejarlo ahí. Vamos a correr la máquina virtual que fue instalada en su modo cliente y en unos segundos veremos por qué. Entonces vamos a iniciar. Saben que podemos cerrar esto, lo voy a dejar abierto por si acaso, pero no lo vamos a utilizar. Entonces vamos a esperar que se carguen los archivos. Entonces vamos a comenzar con la creación de usuario para que sepan de antemano. Es algo bien sencillo. Ok. Entonces, recuerden que el sistema es bien volátil, o sea que él carga rápido. Si se preguntan por qué hemos iniciado con el sistema que tiene interfaz gráfica, o sea el sistema en modo usuario, es porque nosotros también tenemos estaciones virtuales, que básicamente son distintas estaciones de trabajo que trae un sistema para nosotros, pues lógico, trabajar con el sistema. Entonces, para acceder a una estación de trabajo, de hecho estamos en una justo ahora, solamente utilizamos las teclas control, CTRL, alt, alt y una de las teclas F. Pero ojo, eso tiene un rango. Nosotros solo tenemos desde la tecla F1 hasta la tecla F9. Entonces la estación F9, por decirlo así, es en la que estamos actualmente porque es la que carga por defecto. Nosotros ahora iremos a la estación 0, que es con básicamente el F1. La combinación control, o sea CTRL, ALT y la tecla F1 nos llevará a la estación 0. Vean acá cómo está. Entonces esto es solamente para nosotros trabajar administrando el sistema. Entonces vamos a entrar como usuarios root. Recuerden que vamos a configurar el sistema, por eso entramos con este usuario. Vamos a escribir su contraseña. Ok, entonces para comenzar vamos a limpiar la pantalla porque necesitamos buena visualización de cada comando. El primer comando es para agregar, el primer comando que vamos a aprender hoy es para agregar usuarios, bien sencillos, es el add user, ¿ok? Cada comando que vaya escribiendo lo voy a dejar en la descripción del video para que lo visualice mejor. Entonces el add user nos pide acá el nombre del usuario, que no es lo mismo que el nombre del usuario, ¿ok? Tienen que saber distinguir. El nombre de usuario es el nombre básicamente de identificación de la cuenta. El nombre del usuario es el nombre del propietario del usuario, ¿ok? Entonces, vamos allá, vamos a ponerle un ejemplo. FreeBSD client 1, porque ya tenemos un FreeBSD client. Entonces, acá es donde va el nombre del propietario del usuario. Vamos a ponerle un ejemplo, será Laura Vidal, es un ejemplo. Ahí está. Entonces lo siguiente es el user ID. Podemos asignarle un ID al usuario, que viene siendo como un número de identificación o de orden. Pero sucede que el sistema por defecto asigna el user ID, así que no tendremos que asignarlo. En casos excepcionales, claro que lo vamos a hacer, pero en este caso no tenemos que hacerlo, ¿ok? Entonces, básicamente aquí viene el grupo al que va a pertenecer el usuario. Como vamos a ver el tema de grupo más adelante, pues vamos a dejarlo así en blanco. Y cuando veamos el tema de grupo nos vamos a dar cuenta que desde esta parte de la creación del usuario podemos asignarle un grupo al usuario. Entonces, lo único que le vamos a decir por el momento es que cada opción que ven delante básicamente es lo que se va a marcar por defecto. Eso quiere decir que el grupo al que va a pertenecer este usuario básicamente es como un grupo propietario, porque es un grupo que tiene el mismo nombre del usuario y es algo que hace el sistema para no dejar al usuario fuera de un grupo. Entonces acá nos pregunta el sistema si queremos invitar
o básicamente hacer que el usuario que estamos creando ingrese a otro grupo. Claro que no, lo dejaremos vacío. Entonces la clase de registro, básicamente la clase de inicio de sesión, lo vamos a dejar por defecto porque por el momento no nos estamos enfocando en esto. Entonces el tipo de shell, esto ya depende de la comodidad del usuario, porque cada usuario pues trabaja con una shell diferente. En este caso dejaremos la shell por defecto, que es la SH, porque no es el tema de enfoque. Entonces acá viene el directorio en home. Básicamente en home siempre se guardará un directorio con el mismo nombre del usuario al que le pertenece. Me explico. Si yo estoy creando el FreeBSD Client 1, pues entonces en home se creará el directorio principal de FreeBSD Client 1, que es donde siempre iniciará ese usuario. Lo mismo con FreeBSD Client, que de hecho en home hay una carpeta, un directorio, perdón, que se llama FreeBSD Client. Es por lo mismo que les decía anteriormente. Entonces acá viene los permisos de la carpeta, eso lo dejaremos vacío porque vamos a visualizar los permisos un poco más adelante. Ok, entonces el uso de la contraseña basada en autenticación, pues claro que lo queremos así que pulsamos enter. Dice acá, recuerden que las opciones por defecto siempre aparecen adelante, acá se presenta no, acá sí, ok. Entonces dice aquí si queremos usar una contraseña vacía, pues claro que no, porque sería como no tener una contraseña. Vamos a pasarlo. Entonces el sistema nos pregunta si vamos a usar una contraseña random, básicamente al azar, y claro que no, porque tenemos que asignar nuestra propia contraseña. Entonces aquí nos pide una contraseña el sistema. Vamos a colocarla, recuerden que los caracteres no se marcan. Ok, entonces dice que si queremos bloquear la cuenta luego de crear el usuario, claro que no, porque vamos a utilizar el usuario luego de que lo creemos, ok, por eso no la vamos a bloquear. Entonces aquí nos presenta la configuración más cerca del usuario, pues sabemos que ahí es porque ya no vamos a cambiar nada más. Luego el sistema nos pregunta si queremos agregar otro usuario, pues claro que no, porque con el que creamos ahora es suficiente, es solamente una demostración. Entonces ya vemos el primer paso, que es cómo crear un usuario. Entonces vamos a limpiar la pantalla para seguir trabajando. Entonces, ahora vamos a ver cómo visualizar el usuario, saber si está activo o si existe dicho usuario. Eso es sencillo, es con el comando id seguido del nombre del usuario. Mira acá, FreeBSD Client 1, que no se nos olvide. Y como pueden ver, acá está la información básica del usuario. Aquí está el user ID, que es el ID del usuario básicamente. El GID o Group ID es el ID del grupo al que pertenece el usuario. Y básicamente aquí está, bueno, es como una redundancia, el grupo y su ID. ¿Ok? Entonces ya vimos cómo se visualiza que si un usuario existe o si está activo. Entonces otra cosa es que vamos a aprender básicamente a visualizar una lista completa de usuarios del sistema, que es bien sencillo. Es a través de la herramienta PW, que es la herramienta que es utilizada en estos sistemas para la administración de usuarios y grupos, ¿ok? Que no se nos olvide. De hecho, la voy a marcar acá, le voy a dar un enter para que vean que nos da parámetros de usuarios, grupos, los bloqueos de la cuenta y otras cosas más que vamos a ver adelante. Entonces, vamos a usar la herramienta PW seguido de básicamente el complemento user show. Entonces vamos a continuarlo con el menos a, que es la opción menos a, y nos desplegará una lista amplia de usuarios, básicamente los usuarios que están en el sistema. Y si se fijan, de último se encuentra el usuario FreeBSD Client, que fue el que creamos recientemente, ¿ok? Entonces, otro comando bien interesante que vamos a aprender sobre los usuarios es cómo cambiarle la contraseña. Es bien sencillo, eso es algo que se usa muy común en una empresa. Entonces, el comando es pass, wd de password, luego colocamos seguido, básicamente del nombre del usuario o cliente al que le queremos cambiar la contraseña, que es el FreeBSD Client 1, es para hacer el ejemplo. Si nos fijamos, el sistema nos pide una contraseña nueva, pues vamos a aceptarlo. Vamos a ponerla sencilla. Ok, entonces
Vamos a probar este usuario para comprobar de que sí funciona, ¿ok? Porque siempre es bueno visualizar las cosas de manera real. Aquí vamos a escribir el 1, pues ya lo tenemos escrito. Y aquí vamos a colocar, vamos a cerrar esto aquí. Vamos a colocar acá la contraseña, y como podemos ver el sistema recibe al usuario de manera común, y es porque el usuario se ha creado de manera exitosa, lo cual implica que vamos bien y vamos trabajando bien, ¿ok? Vamos a esperar que suba luego para cerrar sesión en el usuario. Recuerden que el sistema es bien volátil, así que no tarda mucho. Aquí viene. Ok. Recuerden que el sistema va a ajustar la pantalla. En caso de que no lo haga, veremos cómo se hace manualmente, ¿ok? Pero ok, ya. Aquí se ajustó. Recuerden que esos mensajes son porque aún no hay soporte para FreeBSD. Si se fijan, a este usuario le falta la configuración de pantalla que hicimos anteriormente con cada usuario, y que es muy importante porque la utilizaremos. Ven que aquí deberemos ponerlo en folder, pero como no vamos a usar el usuario, no vamos a hacerlo por el momento, ¿ok? Solamente he cargado el usuario para que vean que sí fue creado exitosamente y sí está en uso. Bueno, está activo, por decirlo así. Vamos a cerrar sesión. Entonces vamos a volver nuevamente con el usuario, el FreeBSD Client, porque es con el que vamos a trabajar. Ok, entonces vamos a volver. Recuerden que me pasé a esta estación de trabajo con CTRL más Alt, ALT más F9. ¿Por qué F9? Porque es la estación por defecto, la que carga primero. Ahora vamos a la F1 con las combinaciones. Recuerden, control, CTRL, ALT y F1 para ir a la estación de trabajo virtual 0. Entonces, ahora vamos con los grupos, que son bien sencillos. Los grupos básicamente son contenedores de usuarios y otros objetos que pueden ser administrables dentro de un sistema. Entonces, es bien sencillo, es con el PW. Vamos a limpiar la pantalla para hacerlo mejor. PW. Entonces usamos el parámetro exacto, el parámetro de atributo GroupAdd, que es para agregar un grupo, seguido del nombre del grupo que queremos agregar. En nuestro caso vamos a ponerlo en ejemplo, es soporte. Que el grupo soporte. Y como nos podemos fijar, el grupo ha sido añadido exitosamente. ¿Cómo podemos visualizarlo? Pues sencillo. Usamos el comando pw más el complemento group show. Entonces esto nos mostrará básicamente el usuario. Solamente escribimos el nombre. Y acá nos presenta básicamente el grupo y su ID, que sería como su GID, Group ID, ¿ok? Entonces, vamos allá. Lo siguiente sería visualizar. Ahora vamos a aprender, vamos a limpiar la pantalla. Ahora vamos a aprender, básicamente, a cómo visualizar la lista completa de grupos que se encuentran en el sistema. Es bien sencillo. Es la misma sintaxis, pw, group show, y al final escribimos "-a", que es la opción que despliega todo. Y aquí están todos los grupos, entre ellos miren el grupo acá, el grupo propietario que se creó con el cliente, y el grupo soporte que creamos nosotros. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a continuar. El siguiente paso, bueno, es saber cómo agregar un usuario a un grupo, que es bien sencillo. Es con la siguiente sintaxis, con el mismo pw o pw, seguido de básicamente el complemento o atributo groupMod, mod, seguido del nombre del grupo en el que vamos a introducir el usuario, que viene siendo el grupo soporte como ejemplo, seguido de la opción M mayúscula. Recuerden que los sistemas Unix y Linux son bien sensibles con esto. Luego de la M, del atributo con M, vamos a escribir el nombre del usuario que vamos a agregar. En este caso, el FreeBSD Client. Ok. Vamos a usar el Client 1 porque no está en uso, para más velocidad. Entonces, vamos a utilizar nuevamente el comando ID seguido del comando del usuario.
FreeBSD Client 1. Y como podemos ver, también se encuentra en el grupo soporte. Miren acá el grupo propietario y el grupo soporte que se encuentra también, en el que se encuentra básicamente el usuario. Entonces, el siguiente paso es saber cómo remover un usuario de un grupo. Es algo bien sencillo, solamente usamos la misma sintaxis, PW o PW, group mode, group mode, seguido del grupo, básicamente del que vamos a remover al usuario, soporte. Entonces esta vez no será con la letra M, esta vez será con la letra D minúscula, seguido del nombre del usuario, que viene siendo este FreeBSD Client 1. Tiene dos S, por eso voy a borrar una. Entonces FreeBSD Client 1 con la opción "-d", eliminará todos los archivos, eliminará básicamente los registros de este usuario dentro del grupo. Básicamente va a remover al usuario del grupo. Aquí ejecutamos el comando y vamos a verificar con el ID FreeBSD Client 1. Y como podemos ver, se ha removido el usuario del grupo porque ya no aparece el grupo soporte dentro de la información de este usuario. Así de sencillo es crear un grupo, agregar un usuario a un grupo y remover un usuario de un grupo. Ojo con esto, el grupo de los usuarios administradores dentro del que está el usuario root se llama will, así se escribe. Entonces cada vez que queramos que un usuario sea administrador, solamente hacemos el mismo procedimiento, pero en vez de crear nosotros un grupo, ya tenemos el grupo de administradores que se llama will. ¿Ok? Entonces ahí es donde se encuentra el usuario root. Tómenlo en cuenta si quieren que un usuario se haga administrador. Yo no repito el proceso porque ya saben cómo hacerlo. Entonces vamos con el tema más esperado, que es el tema de los permisos. Es un tema bien curioso, pero antes de comenzar vamos a hablar del concepto. El permiso básicamente es básicamente el nivel de control que tenemos sobre cierto archivo u objeto, porque no solamente es un archivo, puede ser un directorio, que vamos a hacer la prueba. Okay, entonces hay dos formas para dar permisos, que es de forma numérica y con letras. Entonces el orden a nivel jerárquico de cómo se colocan las letras es lectura, escritura y ejecución. Esos son los tres permisos que existen: lectura, escritura y ejecución. Entonces se escriben así mismo en ese orden: R de write, de lectura en inglés; W o W de write, R de read, W o W de write, y X de exe, de ejecutar. Es de exe, exacto, de ejecutable, ¿ok? Entonces acá vamos a usar la tablita. De hecho voy a minimizar el virtualizador porque es algo que quiero que aprendamos bien, ¿ok? Ok, entonces estamos acá para aprender los conceptos básicos sobre los permisos. Acá está el archivo, entonces vamos a comenzar. Los permisos básicamente son los controles que tenemos sobre un archivo u objeto. Entonces hay que tomar los tres permisos en cuenta, no voy a omitir ninguno. La ejecución, que se representa, como les repetía, con X. La lectura, que se representa con R, y la escritura, que se representa con la W o W. Entonces, el orden jerárquico que vamos a ver siempre a nivel de escritura en el bloque de los permisos será lectura, escritura y ejecución. Me explico, siempre va a ser RWX. Si falta uno será entonces -WX, o si falta el otro será R-X, o si falta la ejecución, bueno, será RW-. Entonces eso lo vamos a ver en el transcurso del tutorial. Ok, entonces para continuar vamos a ver los usuarios, grupos, usuarios propietarios, grupos y otros. Los usuarios propietarios son básicamente los que dan origen al archivo. Me explico. Pedro
el usuario Pedro creó un archivo de texto, pues entonces el usuario Pedro es el usuario propietario del archivo. Entonces los grupos son básicamente la familia de usuarios que pertenecen a grupos que son del sistema, y otros son básicamente usuarios terceros que no pertenecen al sistema, llámese un usuario que está conectado vía remota. ¿Ok? Entonces, los usuarios propietarios se representan con la letra U, que vamos a ver su uso más adelante. Los grupos se representan con la letra G, y otros o los otros se representan con la letra O de others. ¿Ok? Entonces, vamos con los permisos por numeración, o básicamente a la asignación de permisos de manera numérica. Es bien sencilla, pero hay que prestarle mucha atención. Por eso iré despacio en esta parte acá. Ok, muy importante. El 0 es no permiso. Básicamente el 0 no da ningún permiso, más bien los quita. ¿Ok? Entonces el 1 significa ejecución. Tómelo bien en cuenta. Voy a mirar la pantalla porque tengo que sombrearlos. El 1 significa ejecución. Tómelo bien en cuenta. El 2 significa escritura y el 3 significa lectura. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿de dónde viene eso de chmod 777 y otras cosas más? Bueno, sencillo. Vamos a calcular cada uno de los números que nacen de esta combinación básica. ¿Ok? Si tenemos el 1 y el 2, ahora vamos a calcular el 3. Si el 1 significa ejecución y el 2 significa lectura, escritura, simplemente necesitamos sumarlos. 1 más 2 es igual a 3. Entonces, solamente tenemos que agregarle los permisos de los números que tuvimos que sumar. ¿Ok? Es algo sencillo. Si 1 más 2 es igual a 3 y 1 y 2 tiene ejecución y escritura, pues entonces el 3 significa a nivel jerárquico, claro, porque tenemos que tomar en cuenta esto, significa que el 3 da permisos de escritura y ejecución. ¿Ok? Algo bien sencillo. Entonces, el 4 ya está y vamos a calcular el 5. Que conste, esto solamente llega hasta el 7. Vamos a calcular el 5. Algo bien sencillo. Entonces, ya tenemos el 3 que tiene escritura y ejecución. Entonces, el 5 es sencillo. Solamente tenemos que sumar 1 más 4. Ojo con esto, no se pueden sumar los números que tienen dos términos, que tienen dos permisos, porque estos son los números básicamente que fueron originados de los permisos básicos, que son el 1, el 2 y el 4. Cualquiera de estos números no se puede sumar, porque entonces estaría errónea la operación. Siempre debe ser 1, 2 o 4, y me van a entender. Porque si sumo 3 más 1, pues entonces, si sumo 3 más 2 sería 5. Sin embargo, ya el permiso de escritura está, así que no se puede repetir dos veces. ¿Ok? Entonces, el siguiente sería 1 más 4 es igual a 5. Entonces, 1 y 4, bueno, 1 tiene permiso de ejecución y 4 tiene el permiso de lectura. Eso quiere decir que el 5 nos da permiso de lectura y ejecución. Eso lo vamos a probar. El 6. Bueno, pues el 6 sale del 2 y el 4. Venlo acá. Entonces, 2 más 4 es igual a 6. Viendo los permisos que tienen, el 2 tiene escritura y el 4 tiene lectura. Eso quiere decir que a nivel jerárquico, recuerden, a nivel jerárquico, eso quiere decir que nos da permiso de lectura y escritura. ¿Por qué? 4 lectura, 2 escritura. Y el 7, que es el último, solamente tenemos que sumar el 1, el 2 y el 4. ¿Ok? Ese básicamente no sería algo un poco redundante calcularlo porque ya ahí están los 3 permisos. Lo que implica que el 7 es el único número que otorga los 3 permisos al mismo tiempo, que es el permiso de lectura, escritura y ejecución. ¿Ok? Entonces, sin más, vamos a continuar con el tutorial. Vamos a cerrar acá. El archivo, recuerden, lo vamos a dejar en la descripción del video. ¿Ok? Entonces vamos a guardarlo.
y vamos a continuar con el tutorial. Y para ello vamos a ir a la estación virtual 9, que recuerden es la que está por defecto, y vamos a ir vamos a ir al FreeBSD Client 1. Vamos a entrar aquí. Ok, entonces estamos en el FreeBSD Client 1, vamos a esperar que entre. Recuerden que deben de estudiar los permisos porque es un tema bien sencillo y que nos puede ayudar mucho a nivel de configuración. Es algo que se usa mucho en las administraciones. Ok, vamos a esperar que repare el escritorio. Ok, recuerden que estos errores son porque el VirtualBox aún no tiene el soporte completo para este sistema operativo. Vamos a cerrarlos, no hay problema porque podemos trabajar igual. Ok, entonces ya una vez que estemos acá, vamos a configurar el escritorio por carpeta. Recuerden porque no podemos aún manipular nada en el escritorio. Entonces vamos acá al menú, vamos a Default Desktop Settings. Entonces acá recuerden en capa vamos a colocarlo en folder para que podamos administrar algunos archivos, directorios y otras cosas más en el escritorio. Ahora sí podemos hacerlo. Ok, ya podemos ver todo, aquí tenemos iconos, podemos refrescar, etcétera. Entonces no vamos a usar directamente esta cuenta, porque esta cuenta recuerden que es un usuario estándar. Y ya les expliqué cómo hacer que un usuario sea administrador, ok. Entonces vamos a ir a la estación de trabajo sin cerrar sesión en esta cuenta, a la estación de trabajo, perdón, a la estación virtual de trabajo 0, que es donde estábamos con el usuario root, y vamos a ir al directorio raíz que se representa con el cd/. Entonces vamos a listar y vamos a entrar al directorio home, que es este que ven acá. Recuerden que acá se guardan todos los directorios principales de usuarios estándar, excepto el del root, que es este. Y el del root, como es el usuario especial con todos los privilegios del sistema, debe de estar en un lugar especial, que es en la carpeta raíz. Pero nosotros vamos a entrar a la carpeta home. Ok, vamos a escribir la completa home. Entonces vamos a listar y nos daremos cuenta que están las carpetas de los dos usuarios estándar que tenemos, que es el FreeBSD Client, el FreeBSD Client 1. Como estamos trabajando con el FreeBSD Client 1, vamos a entrar a la carpeta del FreeBSD Client 1. ¿Ok? cd FreeBSD Client 1. ¿Ok? Aquí estamos dentro de la carpeta FreeBSD Client 1. Vamos a listar, no hay nada. Bueno, como somos el usuario root, nosotros tenemos ciertas facilidades que otros usuarios no tienen. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos varios archivos que inician con un punto. Esos archivos no los vimos en el escritorio del usuario estándar. Y es porque los archivos que inician con un punto son los archivos ocultos. Entonces, para el root se muestran de manera natural porque el root es quien tiene el control del sistema y para el usuario root no hay nada oculto. Pero para un usuario estándar sí están ocultos y por eso el usuario estándar no puede visualizar estos archivos. Porque los archivos, y recuerden, los archivos que inician con un punto son los archivos ocultos y vamos a hacer de hecho la prueba, ¿ok? En vivo vamos a hacerla. Para iniciar, vamos a utilizar el comando echo que se utiliza para imprimir texto, pero esta vez vamos a escribir, por ejemplo, information para representar información. Entonces lo vamos a imprimir, pero esta vez dentro de un archivo que se llame file.txt. O sea, estamos creando un archivo de texto que dentro tiene information como información. Entonces, ahí está creado. Vamos a listar nuevamente. Y miren nuestro archivo file acá donde se creó. Entonces, cuando vayamos, ahora vamos, recuerden la combinación CTRL, ALT. Entonces, el F9, que es la estación por defecto que tiene la interfaz gráfica. Miren que aquí se creó el archivo, ¿ok? Entonces, ya saben, para hacer la prueba del archivo oculto, para que vean que es real, vamos a volver nuevamente a la estación del root y vamos con el comando mv, que recuerden que también sirve para cambiarle el nombre a los archivos.
vamos a escribir, vamos a mover el archivo file a .file.txt. Entonces ahí se ha movido básicamente. Cuando listemos nuevamente vamos a ver que el archivo file ya se ha acoplado. Mírenlo acá, se ha acoplado. Y cuando ahora vamos a ir a la estación virtual y vamos a notar que el archivo simplemente no aparece porque realmente lo hemos hecho un archivo oculto. Pero como el plan de nosotros no es hacer ese archivo oculto, sino trabajar con ese archivo, pues vamos a volverlo a su estado común. Recuerden mb.file.txt a file.txt. Ok. Entonces ya con esto lo hemos convertido en un archivo común y visible. Entonces vamos a trabajar con los permisos. Vamos a esto. Vamos a limpiar la pantalla para visualizar bien. Entonces acá vamos. Para visualizar los permisos que tiene un archivo, vamos a usar el comando ls -l, que significa, bueno, es la opción que se usa para desplegar larga información de un archivo o bueno de un directorio. Ya saben que el ls es lista de información. Entonces, como solamente queremos información del archivo de texto, vamos a escribir el archivo de texto que es el file.txt con la opción "-l". Como se fijan, nos ha listado el archivo con un poco más de información. Esta es la ficha de permisos que les decía anteriormente. Entonces, tomen mucha nota con esto. Los tres primeros de derecha a izquierda, los tres primeros guiones representan los permisos lectura, escritura y ejecución para otros. Esos son para otros. Recuerden otros que vimos en el archivo de texto. Los segundos tres guiones o tres espacios que vemos acá, derecha a izquierda, 1, 2 y 3, lo pueden contar, son los permisos de lectura, escritura y ejecución de los grupos. Recuerden que se representaban con la letra G. Entonces, los otros sobrantes, recuerden, aquí siempre se va a sumar un guión de más, pero eso no importa porque es parte del sistema. Entonces, los tres últimos, recuerden que se suma uno, este no lo vamos a contar el último porque es como un adorno del sistema, pero los tres últimos, sin contar este, sí son los permisos de de lectura, escritura y ejecución del usuario propietario. Entonces aquí vamos con el término usuario propietario. El usuario propietario es el usuario que básicamente origina el objeto. En este caso, el root es el usuario propietario del archivo file, porque con el root fue que creamos el archivo file. Si otro usuario hubiese creado el archivo file, entonces ese otro usuario hubiese sido el usuario propietario. ¿Entienden? Entonces aquí ya va el manejo de los términos. Me disculpan que me estoy acomodando un poco los audífonos. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar con los permisos. Vamos a limpiar la pantalla. Como ya vimos los permisos que tiene, ya sabemos que para otros tiene solamente permiso de lectura. O sea, solamente pueden visualizar el archivo, pero no pueden modificarlo ni ejecutarlo. Lo mismo va para los grupos. Pero para el usuario propietario, claro que no, porque él es el usuario propietario, tiene control sobre el archivo. O sea, que él tiene permiso de lectura y escritura. Mírenlo aquí, R de read y W de write. Entonces, vamos a limpiar la pantalla. Y el comando que se utiliza para modificar los permisos de un archivo es el comando chmod. ¿Ok? Entonces, chmod, luego de esto se especifica, ok, vamos desde la manera más fácil hasta la manera más difícil. Entonces, es bien sencillo esto. La manera más difícil podrá parecer la más fácil, pero recuerden que hay que conocer conceptos para poderla utilizar. Entonces, la manera más fácil es seleccionando básicamente el objeto con el que vamos a trabajar. Si por ejemplo yo quiero modificarlo para grupos, yo coloco la letra G. Recuerden que la G significa grupo. Si es con el usuario propietario, pues coloco la U, que es el usuario propietario, por esta vez con grupos. Entonces, grupo y acá, grupo igual a, y ahí seleccionamos los permisos que le queremos asignar. Por ejemplo, el guión, aquí es que vamos, los guiones representan el permiso nulo. Eso quiere decir que no va a tener permiso de nada. ¿Entienden?
Entonces vamos a comenzar quitándole todos los permisos a otros, que va a ser otros a los otros, porque los otros en este ámbito no están incluidos porque no tenemos a nadie conectado de manera remota al sistema. Vamos a quitar los permisos de los otros al archivo. Recuerden que guión, guión, guión representan los renglones de cada uno de los objetos. Por ejemplo, usuario, eso ya se agrega, se organiza automáticamente. Yo puedo colocar ejecución primero y escritura, y por ejemplo escritura después, y el sistema lo organiza automáticamente. ¿Okay? Ya verán el punto donde realmente los guiones cuentan. Guión, 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 para quitar todos los permisos a los otros del archivo file.txt. Acá le hemos quitado los permisos a los otros. Ahora vamos a hacer lo mismo con los grupos. Con el usuario propietario no vale que lo hagamos porque el usuario propietario es el root y tiene controles sobre el sistema. Quiere decir que para él esto no aplica. Si fuera para un usuario estándar que hubiese creado el archivo, sí aplicara. Pero como es el usuario root, básicamente no va a aplicar. Por eso no vamos a trabajar con el usuario propietario, pero es bueno que sepan que se representa con la letra U para que en un futuro trabajen con él libremente. Vamos a quitarle todos los permisos también al archivo file.txt a nivel de grupos. Entonces vamos a visualizar nuevamente con el ls-l los permisos del archivo file.txt, y como pueden ver se han eliminado los permisos de lectura que tenían los otros y los grupos. ¿Cómo lo comprobamos? Pues sencillo, vamos a ir a la estación de trabajo y acá está el archivo de texto que se supone tiene un pequeño texto dentro que dice information. Entonces cuando intentemos abrirlo se van a dar cuenta, vamos a esperar que abra para que lo vean por sí mismos. Vamos a decirle al sistema que nunca nos vuelva a subir esta ventana. Entonces, como se pueden dar cuenta, el sistema nos indica que no es posible leer el archivo. Que chequemos o básicamente verifiquemos si tenemos acceso a este archivo. ¿Ven? Entonces, esto sucede porque nosotros le quitamos todos los permisos a los grupos y a los otros. O sea, el único que tiene permisos para interactuar con este archivo es el usuario root y nadie más. Por eso este usuario no puede visualizar la información de este archivo. ¿Entienden? Lo mismo puede aplicarse para un directorio o carpeta. Ya saben que tienen una práctica que pueden hacerla con un directorio también. Lo haré con un archivo porque es el mismo procedimiento. Si lo doy a try again, verán que no me permitirá ver el archivo porque es cuestión de permisos. Entonces, para comprobar que los permisos sí funcionan, vamos a volver nuevamente a la estación de trabajo y vamos a asignarle permisos ahora nuevamente. Entonces, esto será de forma sencilla. Vamos a escribir otra vez chmod. Recuerden que lo vamos a ver de manera numérica también, que es la parte sencilla, pero recuerden, es la más difícil porque tenemos que sabernos todos los conceptos, la forma de dónde salen los permisos. ¿Okay? Entonces chmod para grupos, porque este usuario pertenece a un grupo. Para otros no lo vamos a configurar porque, como les dije, no tenemos otros. En otro ámbito, a nivel de administración, si tenemos algún usuario que se conectará vía remota, sí asignamos los permisos a otros, porque él no pertenece al sistema, por ende necesitamos darle ciertos permisos para que puedan interactuar con lo que vayan a interactuar. Entonces, grupos, vamos a asignarle, por ejemplo, permiso de lectura y escritura. El de ejecución es solamente para archivos ejecutables, valga la redundancia, es para archivos que se van a utilizar para que ejecuten cierta tarea. Puede ser un archivo de instalación, un archivo que automatiza, por ejemplo, un script. O sea, es para archivos que sí se pueden ejecutar. Como este es un archivo de texto, realmente no se va a ejecutar. Por ende, no le daré el permiso de ejecución porque sería innecesario. Pero ya saben que el permiso para ejecución está ahí presente y vigente y listo para ser usado. ¿Okay? Entonces, para los grupos, permiso de lectura y escritura para el archivo file.txt. Vamos a visualizar nuevamente los permisos. Y como podemos ver para grupos, acá están los permisos.
¿Cómo lo comprobamos? Vamos a ir a la estación de trabajo. Entonces ahora cuando intentemos nuevamente abrirle al archivo de texto, vamos a notar que sí, esta vez vamos a poder ver la información porque los permisos fueron otorgados. De hecho, podemos escribir en el archivo de texto porque también tenemos permisos de escritura. ¿Ok? Entonces, es algo bien sencillo, bien fácil de manejar. Entonces, vamos ahora a hacerlo de manera numérica para terminar ya con el video tutorial. Es algo bien sencillo. Me permiten conectar la máquina para que no se nos descargue. Entonces, vamos acá, que es la parte más difícil, por decirlo así. Bien sencillo. Primero, vamos a quitarle todos los permisos. De hecho, inclusive hasta los permisos del usuario propietario, pero les expliqué que para el usuario root esto no aplica porque es el usuario que tiene control del sistema. Entonces, chmod, nuevamente, vamos a usar vamos a eliminar todos los permisos. Vamos a escribir O, los 3 guiones y el archivo de texto. Perdón, confundí la letra, no era O, tenía que ser la U. Comencé mal, me disculpan. Chmod U, los 3 guiones. Ok, entonces ahora vamos a hacerlo para los grupos. Chmod G de grupos, los 3 guiones y el archivo. Así hemos quitado todos los permisos para todos los objetos que pueden interactuar con el archivo. Vamos a visualizarlo de manera detallada. Y como pueden ver, el archivo no tiene permisos para ningún objeto que pueda interactuar con él. Entonces, aquí vamos a aprender a asignar los permisos de manera numérica. Vamos a limpiar la pantalla para visualizar mejor. Ok, entonces vamos a continuar con la asignación de permisos a nivel numérica. Recuerden que se utiliza el mismo comando, chmod, y acá vamos con la aplicación. De manera numérica no nos hace falta especificar si vamos a trabajar con otros grupos o usuario propietario, ya que la manera numérica se encarga por sí misma de identificarlo de cierta forma. Entonces es algo sencillo. Si colocamos 3 ceros, 3 números en blanco, nos daremos cuenta de que es el mismo orden. A la derecha están los otros, así que este número de la derecha viene siendo el número de los otros. En el medio están los grupos, o sea que el número del medio es el de los grupos. Y a la izquierda está el usuario propietario, o sea que el número que está a la izquierda es el del usuario propietario. Así que así de sencillo es asignar permisos a nivel de manera numérica. Ok, entonces vamos a plantear el ejemplo. Yo, por ejemplo, les quitaré los permisos por completo al archivo file.txt para comenzar. Y voy a listarlo para que vean que ya no tiene ningún permiso. Mírenlo acá, ya no tiene ningún permiso. Ok, entonces vamos a comenzar. Chmod, si yo, por ejemplo, para el usuario propietario, quiero que tenga permiso de escritura y lectura, recuerden la combinación. El 2 es escritura, el 4 lectura. 2 más 4 es 6. 6 es el número que me da permiso de escritura y lectura. Entonces, ahí tenemos el número para el usuario propietario. Y si queremos, por ejemplo, que los grupos tengan solamente permiso de lectura, pues es sencillo. Solamente tenemos que colocar el 4 porque el 4 es el número que nos da permiso de lectura. ¿Ok? Aquí está el 4. Y por ejemplo, para los otros, si queremos que los otros no tengan ningún permiso, pues solamente tenemos que colocar el 0, que sabemos que es el número que no asigna ningún permiso. Entonces, ya aquí está completa nuestra asignación. Solamente tendremos que escribir el archivo o el objeto al que le vamos a aplicar los permisos y pulsamos Enter. Ahora vamos a verificar y como podemos ver, se han aplicado los permisos de manera satisfactoria. ¿Por qué? Acá el usuario propietario tiene permiso de escritura y lectura. Los grupos tienen permiso de lectura y los otros no tienen permisos para interactuar con el archivo. Entonces, amigos,
No voy a abrir el archivo porque ya saben lo que pueden hacer los permisos sobre el archivo, ya lo vimos anteriormente. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, denle like, pueden suscribirse al canal si lo desean. Recuerden que siempre estaremos compartiendo mucho sobre los sistemas, que es sobre lo que se basa el canal. Pues el archivo, recuerden, lo voy a dejar en la descripción del video para que puedan disfrutar de él. Y pues nada, eso es todo por hoy. Gocen mucho y chao, chao.